Ay, gracias por iniciar la grabación. Estas poquitas reacciones por lo menos estas dos los quiero molestar. Por lo menos estas dos reacciones de transaminación. Recuerden que son reacciones de transaminación hepáticas, están conectadas con las transaminasas hepáticas. Entonces, ustedes las detectan en la clínica, ¿cierto? Entonces, allá cuando están con sus pacienticos, bien juiciosos, entonces estas transaminasas son marcadores de función hepática. ¿Sí? Yo sé que para eso no tiene ningún problema, lo tienes muy claro. Lo que sí de pronto se le despeja a uno en la cabeza es que esas transaminaciones o esas reacciones tienen un objetivo metabólico, ¿vale? Entonces pilas con eso. Para todas, no solamente para esas dos, sino para todas, el objetivo metabólico de las transaminaciones es suministro de glutamato, ¿sí? Suministro de glutamato. Sobre esto, reflexionar un poco de que cuando tenemos exceso de glutamato, por eso a veces hay tanto pecado con esta molécula, con glutamato monosódico, me han molestado mucho, glutamato monosódico. ¿Eh? Y cuando tenemos exceso de glutamato, entonces la reacción va a reversa. ¿Sí? Va de acá, se une con esto, agota piruvato y oxalacetato, que son intermediarios de glicólisis y Krebs, y van hacia acá. Algunos teóricos nos dicen que esto, el incremento de aminoácidos, es biosintético. Biosintético. Y el incremento de biosíntesis y intermediarios glicolíticos dicen, ¿sí?, mediante cierta evidencia, que esto es el caldo de cultivo para tumores. ¿Ok? Ojo, no estoy diciendo que comer papitas fritas de una vez nos lleva al cáncer, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que la evidencia apunta a que el incremento de ciertos intermediarios, incluido el glutamato monosódico, y determinadas condiciones, eh, favorabilidad genética, estrés, falta de ejercicio, sedentarismo, todo eso en conjunto, recuerden que son variables que se suman y pueden desencadenar en este horrible escenario, ¿vale? Entonces, importante hacer la reflexión de estos caminos, ¿no? Por otro lado, entonces, desde el punto de vista catabólico, la descomposición de aminoácidos junto con alfa-cetoglutarato, mire que eres ubicuo en todas las reacciones. Recuerde que eso es un intermediario de Krebs, ciclo de Krebs. Sale y favorece la producción de alfa-cetoácidos. Se llaman alfa-ceto. Alfa-ceto. O en inglés alfa-keto. ¿Listo? Los alfa-cetos sirven para hacer energía. Esto sirve para hacer energía. Es decir, es un proceso de conversión aminoacídico a energético. ¿Vale? Lo vuelvo a poner acá. Aminoacídico a energético. ¿Listo? Bien aprendido eso porque después les preguntan quién les dio bioquímica. Tiene que cercar bien. ¿Listo? Entonces, miren, de aminoácido a energía tiene que convertirse Profe, mediado por... profe, qué Sí, pena. señor. ¿Nos puede repetir Claro, esa parte otra vez? Por favor. claro. Para hacer la conversión de aminoácidos, cuando estamos en catabolismo, entonces el cuerpo puede tomar esos aminoácidos y los une con
alfa-cetoglutarato, que es otro alfa-ceto, pero es el del ciclo de Krebs y es común para todos, ¿ven? Para todas las reacciones de transaminación. Y ahora nos produce un alfa-ceto, es obviamente diferente, no es alfa-cetoglutarato, sino otro alfa-ceto, y nos produce glutamato. Esta es una molécula pues bastante esencial, sobre todo para el sistema nervioso. Esencial, sobre todo para el sistema nervioso. Profe, disculpa, ¿será que podrías repetir lo que dijiste hace un ratico de los tumores? Claro, listo. ¿Qué pasa acá? Recuerden que las reacciones bioquímicas siempre son generalmente de doble sentido, ¿sí? Es decir, que van hacia la derecha o van hacia la izquierda. El sentido de que depende del estado metabólico del cuerpo. Generalmente cuando van hacia la derecha una reacción, nos da explicaciones acerca del catabolismo. Para allá. Y si va para el otro lado, si va para acá, nos da explicaciones acerca del anabolismo. ¿Listo? Recuerden que el anabolismo es el crecimiento de los tejidos, que es eh, reparación de tejidos, entre otras cosas. El anabolismo, recuerden que tiene un contexto. Un contexto. Un contexto que usualmente es un contexto limitado. ¿Cómo hace limitado? A niñez, ¿sí? Y a la pubertad. ¿Ok? Entonces, en esos dos contextos es cuando nosotros más crecemos. Después de eso, cuando vamos a adulto, recuerden que ya no necesitamos crecer tanto. Entonces, el contexto de anabolismo como que pasa a difuminarse un poco. No es que no sea importante el anabolismo, solo que como estamos en un contexto diferente de adultos, nosotros ya no vamos a crecer más. Entonces, ya no es tan fundamental para la vida del organismo el anabolismo. Existe, pero con términos de reparación, con términos un poco diferentes. ¿Okay? Mientras que en niñez y pubertad, el anabolismo es el que manda, es el que lo lleva todo. ¿Por qué les digo eso? Porque dependiendo de la dirección de las reacciones bioquímicas, pues se hace necesario que se procesen determinados intermediarios. Dentro de esos intermediarios a procesar están ciertos aminoácidos. Entonces, si yo lo que necesito es obtener energía desde mis aminoácidos que yo como en mi dieta, por ejemplo. Entonces, yo lo que necesito hacer es catabolismo. Entonces, mi reacción va hacia la derecha. ¿Okay? Catabolismo, descompongo los aminoácidos y esos aminoácidos terminan convertidos en energía, en alfacetos, que es lo que estamos viendo en el siguiente llamo. Pero, yo les decía, si yo modifico mi dieta y yo tengo un exceso de glutamato, ¿sí? Porque al final, catabólicamente lo que yo quiero es tener un glutamato para cumplir con las necesidades, por ejemplo, del sistema nervioso, eso está bien, para otros órganos. Pero si yo lo que hago es incrementar el glutamato, la reacción se devuelve. ¿Por qué se devuelve? Pues porque como hay tanto glutamato, ya el cuerpo no quiere producir más. ¿Sí? No, ya no queremos producir glutamato a partir de la alanina y glutamato a partir del aspartato. No, no, porque ya no quiero, porque mi dieta está atosigada de glutamato. Estoy comiendo mucho. Salchichas, papas, bueno, todo lo que sabe rico tiene pizza, todo lo que sabe rico tiene glutamato. Entonces yo desbordo la cantidad de glutamato por dieta y por biosíntesis, entonces esto hace que la reacción vaya a la izquierda. ¿Okay? Entonces, como va hacia la izquierda, yo en vez de generar un catabolismo, estoy induciendo un anabolismo. Entonces, por ejemplo, si estoy aquí de niño o estoy en pubertad, pues no pasa nada porque esto está conectado con mi estado actual. Pero si yo estoy en un contexto adulto o adulto mayor, esto ya no es tan bueno. Porque yo
mi nivel de anabolismo no está explicado por mi contexto. Entonces, todos esos aminoácidos que se producen por las reacciones reversas podrían en ciertos ambientes, lo que les estaba contando anteriormente, por estrés, por sedentarismo, falta de energía, falta de ejercicio, bueno, un montón de cosas, aunado a la dieta, pueden llevar al cuerpo a un estado biosintético, ¿sí? Y glucogénico, que en ciertas publicaciones, en ciertas evidencias, han mostrado que pueden propender a generar tumores o cáncer o estados, digamos, propensos a generar neoplasias o estados difíciles, de difícil control para el cuerpo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quería reflexionar con esta diapositiva, y aquí pues aproveché para que ustedes pudieran identificar en reacciones hacia dónde es catabolismo y hacia dónde es anabolismo. ¿Ok? Eso es muy importante identificarlo porque tú en la clínica lo puedes ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la clínica hay maneras de identificar cuando hay un exceso de un aminoácido o cuando ciertas reacciones pueden estarse afectadas. ¿Quién hace esto? Ustedes las conocen muy bien. Las transaminasas. Hay varias. ¿Sí? La ALT, por ejemplo. ¿Sí? AST. Todas esas transaminasas hacen esto. Entonces, eso, y la actividad de esas enzimas y la clínica de esas enzimas también dan cuenta de eso que estamos hablando acá. Y de hecho, para ciertas alteraciones hepáticas también va a haber afectadores. ¿Sí? Si mi hígado no funciona bien, si mis transaminasas están bien, perdónenme la palabra, están bien jodidas, ¿sí? Y el hígado está bien mal, pues ¿quién se va a ver afectado? No producimos los niveles suficientes de glutamato, ¿cierto? Y entre otras cosas, de albúmina y otras cosas que pueden hacer que el cuerpo se descompense muy rápido por alteraciones hepáticas. ¿Sí? Entonces, eso era lo que les quería contar en ese slide, en este slide, Erika. No sé si ya te queda un poco más claro. Sí, profe, gracias por la explicación. No, no, con mucho gusto. ¿Cómo no? Listo. Entonces, acá lo que estamos era viendo como la otra cara de la moneda. ¿Qué cara de la moneda? Pues que en determinados contextos, igual, los aminoácidos pues fluyen y tienen una vía de salida. Eso es importante desde el punto de vista de que el cuerpo es capaz de darle vía de salida a un aminoácido que se Profe, necesita es que una procesar. compañera, qué pena, profe, es que una compañera escribió en el grupo, que, digo en el grupo, no, en el chat, En el que, chat. que no le queda clara la función, no sé si ya Ah, había claro, respondido, sí. la función del, Claro que sí, Mayer. Qué pena. Es que no bueno, estaba pendiente del chat. Listo, muy bien. ¿Qué es el piridoxal? Es una vitamina, es un derivativo de la vitamina B6. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque las enzimas que hacen la reacción de transaminaciones y las transaminasas, ellas necesitan mover el amino. ¿Me explico? Todos los aminoácidos, recuerden, el eje central de un aminoácido que es carbono, acá tiene la cadena lateral que le llamamos R, ¿sí? Bueno, acá donde lo pongo más bonito porque esos dibujos míos son todos enredados. Pues ya, póngale cuidado. Lo saco de acá y lo pongo aquí. Sí, entonces, aquí tengo un aminoácido. ¿Sí? Entonces, ustedes lo conocen. La estructura, el carbono, ¿sí? El carbono tiene el grupo ácido, ¿sí? Y ese es el grupo amino. ¿Sí? Entonces, este se llama aminoácido. ¿Qué hace una transaminasa? Una transaminasa lo que hace es actuar como una tijera. Entonces, ella corta este enlace, vean. Corta este enlace y el resto, lo que queda acá, el aminoácido, aquí lo pongo como en fórmula matemática,
aminoácido menos el amino NH3, esto es igual a alfa-aceto. ¿Sí? Entonces, ¿un alfa-aceto qué es? Es una molécula, es decir, aquí lo estoy señalando en amarillo, ese es el alfa-aceto. Un alfa-aceto es la molécula del aminoácido sin el amino, ¿vale? Por eso se llaman transaminaciones, porque tú le pasas un amino, este que cortaste se lo pasas ¿a quién? A un alfaceto. El alfaceto te lo recibe. ¿Quién lo recibe? Alfa-cetoglutarato. Entonces, todo amino que sale de la alanina al alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato. ¿Sí? Es decir, que el alfa-cetoglutarato más alfa-cetoglutarato, también se llama oxoglutarato, también lo encuentran así. Alfa-cetoglutarato más el amino NH3, esto es igual a glutamato. Por eso encontramos para todas las reacciones glutamato y para todas las reacciones alfa-ceto, ¿cierto? Listo. ¿Y qué tiene que ver esta vitamina? Pues ella, o este intermediario, ella es la que sirve de puente para tomar en la enzima, ¿no? En la enzima como tal, cambio el color que se casi no se ve. Entonces, acá tenemos esta enzima que se llama transaminasa, ¿sí? ALT, la alanina. Entonces la ALT toma, o la aspartato, la que sea. Entonces toma un aminoácido, digamos alanina o aspartato, que sea. Y dentro de su estructura, ella tiene un cofactor que es el piridoxalfosfato. ¿Sí? Acá adentro está en su estructura. Entonces, ese piridoxal, ¿qué hace? Toma el amino de la alanina, lo tiene un momentico ahí prestado, NH3 lo tiene ahí. Cuando tiene el NH3 ahí pegadito, esto se llama piridoxamina. De piridoxalfosfato, ahora piridoxamina, momentáneamente lo tiene ahí como prestadito, ¿sí? Y ahora ¿quién llega? El alfa-ceto, es decir, alfa-cetoglutarato. Entonces, ¿qué hace? Listo, presten la enzima media esa unión, entonces alfa-ceto, alfa-cetoglutarato, se conocieron, se enamoraron, tal, y cuando se unen, ¡tum! Aquí salió glutamato. ¿Listo? Entonces, por eso es importante la vitamina. Si no tenemos vitaminas, si tenemos poquita, porque como esos son esenciales, entonces esta enzima no funciona bien y las reacciones de transaminación se van a picar. ¿Sí? Entonces, eso trae en el paciente pues unas evidencias ya en la clínica. Entonces se pone débil y hay repercusiones cuando es grave, ¿no? Justamente tiene que pasar muchas cosas graves para que el paciente ya muestre signos ligados a este proceso de transaminación. Listo, glutamato. ¿Y entonces qué nos falta? Pues el alfaceto de este señor que se dio el amino. Entonces si es el anino, este se convierte en piruvato, que es el piruvato, que es el alfaceto de la alanina menos el amino, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos acá en esas reacciones? ¿Sí? Miren, alanina le presta el amino al alfaceto, se convierte en glutamato, y el alfaceto restante, ¿cuál es? Piruvato. Aspartato le pasa el amino alfa-cetoglutarato, se convierte en glutamato, y nos queda oxalacetato. Cisteína le pasa, el que tenemos acá, le pasa el amino alfaceto, se convierte en mercaptopiruvato y glutamato. ¿Sí? Entonces siempre el genérico de la reacción siempre es un alfaceto más aminoácido, ¿sí? Produce otro alfaceto más aminoácido. Que esto usualmente ustedes ya saben que es glutamato. Y este de acá, este alfaceto, ustedes ya saben que es alfa-cetoglutarato.
Con esto ya ustedes se defienden como sea, con las uñas. ¿Sí? Esta reacción de transaminación, con eso ya se defienden, porque ya este siempre es el mismo. Y este es el mismo, generalmente, ¿no? Digo que siempre, todas las veces va a ser el mismo, no, pero generalmente el alfa-Z es alfa-Z-glutarato y el aminoácido es glutamato. Y ya esto varía, depende del aminoácido que entre, y acá, dependiendo de este aminoácido, va a ser el alfa-Z. No sé si ahorita quedó un poquito más claro. Profe, ¿me podría repetir el porqué como de la clínica? Claro, porque es importante a nivel de la clínica, porque la afectación de la actividad transaminasa pues va a repercutir en la biodisponibilidad de muchos aminoácidos y particularmente el glutamato. ¿Sí? Entonces, si te preguntan de pronto el próximo semestre, ¿qué pasa si hay problemas hepáticos y en la actividad de transaminasas? Una evidencia inmediata es la disminución del glutamato. Bueno, no sé si se puede detectar a nivel plasmático, esperaría que sí. Y también esto repercute en la actividad cerebral, sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, hay una conexión directa entre transaminación, ¿sí? Y el sistema nervioso. El sistema nervioso también hace sus transaminaciones. En ciertas cosas bioquímicas el cerebro parece, bioquímicamente hablando, ¿no? Se parece al hígado. ¿Sí? Tienen muchas cosas que se han detectado en los últimos años, en las últimas décadas. Por ejemplo, el hígado hace gluconogénesis, el cerebro también. Solo que lo que hace el cerebro es para él mismo. O sea, el cerebro puede hacer transaminación, pero es para él solito, no es para los demás. En cambio, el del hígado sí es para todo el cuerpo. ¿Sí? Él sí piensa en todos. En cambio, el cerebro solamente piensa para él mismo. Entonces, ahí lo vemos, la repercusión de la transaminación en el cuerpo. El glutamato también es comida para el riñón. Entonces, si hay una afectación en la clínica de la función hepática, en la función transaminasa, ¿quién se friega? Bueno, el sistema nervioso, pero también se friega el riñón. ¿Sí? Y eso sobre todo en contextos catabólicos. Catabólicos. Es decir, cuando, por ejemplo, hay temas de inanición, cuando hay malnutrición, cuando la persona está, por ejemplo, en cuidado intensivo. ¿Sí? Y ustedes pueden correlacionar, de pronto tenga una rotación por intensivo, por cuidado intermedio. Esto se verifica mucho. Los intermediarios, sobre todo la alimentación en pacientes en crítico, se maneja mucho tema de aminoácidos. ¿Sí? Disposición y complementación de glutamato, de alanina, de aspartato, todo eso hay unas recetas, unos cócteles, porque se ha demostrado que la suplementación de determinados aminoácidos, valiéndonos de estas reacciones, mejoran mucho la calidad de vida del paciente. Inclusive puede ser determinante en temas de supervivencia. Entonces miren cómo es de interesante y por eso los molesto tanto para que dominemos un poquito este tema, que yo sé que es aburrido, que las reacciones, pero de trasfondo cuando ustedes lo conectan es sorprendente, es muy interesante. ¿Listo? Gracias por las preguntas. A mí me ayudan un montón las preguntas porque se explican un montón de temas. ¿Listo? Profe, una Bueno, pregunta. claro que sí. Profe, es que tú hablabas de que el piroxidal fosfato, cuando tiene como unido a él parcialmente el grupo amino, recibe un nombre. ¿Será que me podría, por favor, repetirlo? Ah, piridoxamina. Piridoxamina. Muchas gracias. Piridoxamina. Ah, sí. Piridoxamina. No, no pongo el texto porque eso queda peor. Lo dejo más enredado. Listo, piridoxamina. Cuando tiene el amino. ¿Sí? Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos antes de pasar a la parte de lípidos. Ay, hoy me quiero como disculpar que tengo que terminar un poquito antesito. Bueno, solamente terminamos sobre las pasadas las 1:30. Es que ahora tengo reunión de departamento y tengo que asistir, entonces terminamos. Bueno, terminamos como hacia la misma hora que acabamos, de pronto unos minuticos antes. Bueno, entonces, para cerrar el tema de aminoácidos, recuerden que esto lo hemos mencionado en temas en clases anteriores, y es la capacidad que tienen los aminoácidos
de poderse derivar hacia rutas glucogénicas o cetogénicas. ¿Sí? Entonces, dentro del contexto clínico, ustedes tienen que tener muy claro que los aminoácidos, cuando tenemos niños o adolescentes, ellos usualmente hacen una muy buena gestión del metabolismo de aminoácidos porque están creciendo, ¿vale? Pero también una gran parte de los pacientes que ustedes van a atender y a futuro, cuando inclusive estén especializados o estén ya en el tema que más les apasione, van a atender una población siempre importante de personas adultas y adultas mayores. ¿Sí? Como país, digamos, Colombia ha tratado de mejorar el tema nutricional. Yo no digo que aquí seamos Europa y Noruega y todo eso, que tienen una super dieta, pero el país, desde el punto de vista de una gran parte de la población, ¿sí? Independiente ahorita de la dificultad sociopolítica que estamos viviendo, no estoy hablando de ahorita de la realidad, porque yo sé que está muy, muy difícil ahora en nuestro país, pero tomando los últimos 20, 30 años, tenemos una mejora en la dieta. Mira, el profesor está loco, ahorita fue mejor en cuál dieta, estamos re mal. Pero estoy tomando en contexto desde los años 70, 80. En términos nutricionales ha habido una mejora en la dieta y una mejora en el suministro de proteínas. ¿Sí? En cuanto a la calidad, eso sí se tendría que discutirse un poco. ¿Sí? Cuando digo consumo de proteínas es que ahorita, por ejemplo, el valor de ciertas proteínas, lástima que, digamos, la pandemia retrasó mucho de lo que se venía avanzando en términos nutricionales en nuestro país, ¿sí? Y sobre todo el tema de apertura de mercados y disponibilidad de acceso a proteínas para una parte importante de la población. ¿En qué estoy hablando? De que ahora es un poco más fácil ir a un D1, ir a Mercacentro, o ir bueno, no estoy promocionando acá marca ni nada. Justo y bueno, que eso está como quebrado. O un ARA, por ejemplo, y usted encuentra precios asequibles. Bueno, de pronto el año antepasado era un poquito mejor. Ahorita los precios están volviendo a subir. Digamos que esto que les estoy contando, tengámoslo en el contexto del 2019, antes de pandemia, ¿sí? Y para arriba. Entonces, antes era más asequible y mejoró el tema del acceso a proteínas para esa parte de la población. Lastimosamente de aquí para adelante y a la actualidad, 2021, pues ya no es posible, tenemos como algo truncado, hacer como una generalización o un seguimiento del acceso a proteínas, sobre todo para población adulta y adulta mayor. ¿Por qué les he hecho este cuento? Porque el cuerpo, como ustedes lo saben, no está diseñado para que los aminoácidos y para que las proteínas que no se utilicen sean excretadas. Es decir, nosotros no excretamos aminoácidos y los recapturamos todos. Entonces, si yo ingiero más proteínas y más aminoácidos, pues deben existir, y de hecho existen, rutas eficientes para darle una gestión y un camino y la conversión de esos aminoácidos hacia glucosa o hacia metabolismo lipídico. ¿Sí? Sin tanta palabrería, que es lo que quiero decir. Que como el cuerpo no excreta proteínas y no excreta, a menos de que tenga un problema renal, ni excreta aminoácidos, es importante por lo menos identificar que existen rutas para la conversión de aminoácidos a energía. ¿Okay? Como estamos en una parte de la población que usted va a tener en el futuro, va a ser adulta, de adulta mayor, el grado de anabolismo en esas poblaciones no es muy alto. Entonces, tienen que convertir los aminoácidos en energía. ¿Ok? Es decir, que tienen que pasar por este camino. Sí o sí. Entonces, toda proteína, la carne, frijol, soya, de origen animal o vegetal, que no se inyecta al anabolismo, entonces tiene que pasar por acá. ¿Ves? De allí la importancia de esta reacción y de allí la importancia de las transaminasas. Y de allí también la importancia de la salud hepática. Porque si tú
hígado no está funcionando muy bien, pues aquí empiezas a tener una serie de inconvenientes. ¿Sí? Uno de los principales inconvenientes derivados acá es el manejo del nitrógeno, es esto. ¿Sí? Ya lo vimos, no lo voy a volver a torturar. Ciclo de la urea y metabolismo de purinas y pirimidinas. Purinas y pirimidinas. ¿Ok? Entonces, cuando esto no se gestiona bien, y cuando tenemos problemas con el nitrógeno, porque eso es el camino de salida, metabolismo de purinas y pirimidinas, y el ciclo de la urea es el camino de salida del exceso de nitrógeno. Entonces, si eso no funciona bien, tenemos un problema. Bueno, y de hecho, ustedes van a empezar a evidenciarlo, sobre todo en adulto mayor. ¿Sí? Entonces, problemas con ácido úrico, problemas renales, problemas hepáticos, y todo está enmarcado dentro de la posibilidad que tiene el cuerpo de dar gestión a los aminoácidos. ¿Vale? ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo el cuerpo puede gestionarlos. ¿Sí? Cómo le da salida a esos aminoácidos en particular. ¿Listo? Entonces, por un lado, Profe, sí señor, una pregunta. En el contexto de catabolismo, en cuanto a las proteínas, tú decías que si había uno, sí, como un exceso de estos, podía irse por dos vías. ¿Me la repites, por favor? exceso de acá, de De la nitrógeno, algo así. amino, ¿me está preguntando? Sí, señor, de aminos, sí, señor. Exacto, entonces por un camino, el exceso de aminos va por ciclo de la urea. Esos ciclos, recuerden que eso lo voy a poner acá, acá arriba. Entonces, esto es de desecho de nitrógeno. ¿Listo? Son vías de desecho de nitrógeno. Ciclo de la urea y el catabolismo de purinas y pirimidinas. ¿Ok? Entonces, eso permite sacar el nitrógeno que está ahí, en exceso. ¿De dónde viene ese nitrógeno en exceso? De que consumimos muchos aminoácidos, voy a ponerlo acá, porque es bueno tenerlo en contexto. Entonces, el exceso de nitrógeno puede venir del consumo excesivo de aminoácidos, es decir, de proteínas y su pobre eliminación. Entonces, ¿cuál es una ruta de eliminación de nitrógeno? Ciclo de la urea y el catabolismo de purinas y pirimidinas. El ciclo de la urea, pues como su nombre lo dice, produce urea. ¿Vale? Poner aquí en sticky. Produce urea. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Y el de nitrógeno por desecho, por purinas y pirimidinas, con un sticky de otro color, produce ácido úrico. Ácido úrico. ¿Qué vas a pulsar? Confundiendo los dos porque son muy diferentes. ¿Sí? Ahí me clavan a mí. Entonces no confundan el ácido úrico con la urea porque son dos cosas muy diferentes. ¿Listo? Pero lo que tienen en común es que los dos son subproductos del catabolismo de, o bueno, la salida de nitrógeno, porque inclusive tienen caminos diferentes. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Sí, señor? Profe, en cuanto, digamos, tú decías que por lo general los, los aminoácidos siempre pasan por el hígado. Sí, porque sobre todo lo que vamos a utilizar esos aminoácidos para producir energía. ¿Ok? Porque los que vamos a utilizar para hacer anabolismo, es decir, para fabricar músculos, usted pone a alzar pesas y pone a subir masa muscular, toda esa masa muscular va a provenir de los aminoácidos que están disueltos en el plasma y que van al músculo, y el músculo utiliza esos aminoácidos para construir tejido, para fabricar tejido muscular, para crecer anabólicamente, ¿sí? Como respuesta a su ejercicio. Por ese lado. Pero los aminoácidos que usted va a tomar para convertirlos en energía tienen que pasar hepáticamente, y tienen que pasar por acá, ¿sí? Mayoritariamente. Porque hay tejidos que hacen transaminación, como el cerebro, pero pues
digamos, el grueso de la transaminación y la que realmente responde por muchos de los intermediarios que necesita el cuerpo es la transaminación hepática. ¿Ok? Entonces es una función muy importante del hígado. Entonces, si tú lo vas a convertir en energía, pasan por el hígado. Generalmente tratan de pasar por ahí y se convierten en alfacetos para producir energía. Pero si estás en un contexto anabólico, yo no estoy diciendo que si uno está adulto no puede hacer anabolismo, ¿sí? Porque lo puede tener hasta, no sé, 50, 60 años y pone a hacer el fisicoculturismo y aumenta masa muscular y puede hacer anabolismo, ¿sí? No estoy negando una cosa a la otra. Solo que desde el punto de vista del grueso de la población, pues la gran mayoría de la población pues no va a estar en un contexto anabólico. Eso es lo que trato yo como de explicar. Porque pues el anabolismo es una función que puede darse eh, en el tiempo de vida del individuo, que disminuye conforme avanzamos, ¿no? Pero igual está presente. ¿Sí? Así tengamos 50, 60 años, ahí está presente y puede darse anabolismo. ¿Listo? No sé si con eso te responde la pregunta. Sí, señor. Profe, pero entonces ahí también en cuanto a la eliminación del exceso de, digamos, ¿cómo se llama? De Del nitrógeno. grupo amino que se elimina por vía de la urea, del ácido úrico, de una vez también se podría interrelacionar con problemas a nivel renal, ¿verdad? O sea, Pues como ese... sí, es más, la urea es más hepático, porque es que el ciclo de la urea, y es importante porque uno se confunde y lo entiendo. Hay mucha confusión, uno siempre confunde el ciclo de la urea con el riñón, pero realmente el ciclo de la urea es un ciclo hepático, ¿sí? Me voy a ponerlo acá, aquí lo pongo, el ciclo de la urea es un ciclo hepático, y también es un ciclo costoso, ¿sí? ¿Qué significa costoso? Que para poder eliminar los aminos por la urea, toca gastar como 2, 3 moles de ATP. Es costoso. ¿Mm? Es costoso. ¿Qué es más económico, digámoslo así? ¿Qué es mejor para el cuerpo? Tener un consumo, eso es un dato bien interesante, tener un consumo regulado de aminoácidos y complementado energéticamente con glucosa y grasas. Es mejor, glucosa y grasas. ¿Por qué? Porque si tú consumes muchas proteínas, a veces hay algunas dietas basadas en proteínas, eh, parte de esas proteínas que tú vas a convertir en energía, tienes que conectar el ciclo de la urea para eliminar el nitrógeno, ¿vale? Porque es uno de los pocos ciclos, por no decir el único, que puede eliminar el nitrógeno del exceso, en exceso en los aminoácidos. En exceso. Acá hay una pregunta. Ah, claro, vean, si hay congestión en algunas de las vías, puede haber acumulación de nitrógeno y ya les muestro lo grave que es ese contexto. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay acumulación de nitrógeno? Pues resulta que la transaminación como tal, cuando hay exceso de nitrógeno y hay transaminación como tal, acá hay, después del glutamato, hay unas reacciones sobre todo se da mucho en el sistema nervioso, de glutaminación, ¿sí? Yo sé que la hemos visto antes. Entonces, los aminoácidos empiezan el exceso de nitrógeno, que lo tengo mucho. Qué buenas preguntas que están haciendo, muy bien. Mire, cuando yo tengo mucho exceso de nitrógeno, este exceso de nitrógeno empieza a ser consumido o empieza a llegarle a los alfacetos, ¿sí? Vean. Entonces, cuando yo tengo mucho NH3, muchos aminos, ahora los alfacetos se convierten en aminoácidos. ¿Ok? Entonces, esa reacción que yo les había contado antes, ¿se acuerdan? De alfaceto más aminoácido, alfaceto más aminoácido. Esta reacción empieza a disminuir su velocidad. ¿Por qué? Porque hay poquitos alfacetos. Porque hay poquitos alfacetos, porque estos señores empiezan a unirse aquí, ¿ven? ¿Sí?
Entonces, como no hay alfacetos que reciban los aminos que vienen de los aminoácidos, es decir, no puede hacer la transferencia o transaminación, intercambio de NH3, porque hay exceso de este señor, ¿sí? Entonces la reacción de transaminación ya no va a la misma velocidad. Y hay un agravante. Hay unos aminoácidos que tienen la capacidad de servir de buffer. ¿Qué significa buffer? Que son capaces de adoptar más del nitrógeno que ellos pueden, o no es que puedan, sino que dentro del equilibrio pueden tener. Uno de esos es el glutamato. Entonces, el glutamato puede actuar como buffer de NH3. Él se une a NH3, ¿sí? Lo acepta, lo recibe y lo convierte en glutamina. Vino esta pregunta tan chévere que ustedes hicieron y que nos desencadenó en explicar esto. Cuando yo tengo una vía deficiente de eliminación de aminos, es decir, urea y la pongo acá, pero para este caso aplica más el ciclo de la urea. Purinas y pirimidinas. Estos se aplican más para ácidos nucleicos, para ADN y RNA. Entonces, no es tanto para lo que estamos hablando ahora. Más es este, el ciclo de la urea. Entonces, cuando estos caminos no van muy bien, va muy lento la eliminación de nitrógeno, entonces el nitrógeno se acumula. Cuando se acumula, molesta los alfacetos y los convierte en aminoácidos. Cuando ya no hay más alfacetos que reciban el nitrógeno, entonces hay unos aminoácidos, son 4, bueno, son 2 en particular, que son capaces de recibir un poquito más de nitrógeno. Glutamato y aspartato. Estos dos. Entonces reciben más. Hay exceso, entonces listo, se acabaron los alfacetos, entonces vamos a molestar a esos de aquí. Vean. Molestemos a este y molestemos a este. Y ellos se convierten en aspartato, perdón, en glutamina y asparagina. ¿Listo? Listo, entonces ya tratamos de resolver un poquito el tema de los aminos, pero acá hay un lío. Que entre más aminos haya, la reacción tiende a irse hacia la derecha. Entonces, el glutamato y el aspartato se depletan, se agotan. Y recuerden que este señor es la vía del sistema nervioso. ¿Sí? El aspartato también. Pero más que todo el glutamato. Entonces, sin glutamato y aspartato, el sistema nervioso está en graves problemas. Y otros tejidos. Graves problemas. Si ustedes le siguen el camino a esto, se van a dar cuenta que esto puede desencadenar en un coma. Lean la literatura y verán. Y lo conectan. ¿Sí? Se puede desencadenar un coma por exceso de nitrógeno. ¿Sí? Y por alteraciones, puede generar una neuropatía, alteraciones en el metabolismo de nitrógeno. Y así es una manera como de explicarlo. Yo sé que es muy enterrado, muy básico, pero esa es la base para explicar la importancia de un correcto flujo de aminoácidos, de enzimas transaminasa y de las rutas que tienen como función eliminar el exceso de nitrógeno en el cuerpo, sobre todo a nivel de ciclo de la urea. No sé si ya ahora contesté las preguntas, voy a ver si hay más. No sé si Diana ya, sí. Gracias por, miren qué interesante esas preguntas, están muy, muy chéveres. Excelente. Bueno, perfecto, ya comprendimos acá. ¿Quién nos tiene una pregunta? ¿Alguien más? Profe, una pregunta. Entonces, o sea, digamos, lo que sería el glutamato y el aspartato como que se disminuirían por 2 vías, tanto por la congestión o el consumo del buffer, como por la disminución del alfaceto. Sí, claro, pero primero, lo primero que hay que aclarar es que el cuerpo no deja, eso sí quiero que nunca se les olvide como médicos, ¿sí? El cuerpo nunca va a dejar que una cosa se agota primero para activar otro mecanismo, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo empieza a detectar una subida de aminos, él va a hacer lo posible
¿sí? Los mecanismos que hayan que mover, los aminoácidos que haya que desplazar, ya les cuento de qué les estoy hablando, para que no se llegue a ese contexto. Cuando se llega a ese contexto, chicos y chicas, cuando se llega a un contexto ya que repercute en la clínica, es porque posiblemente se generan dos diferentes escenarios. Uno, los mecanismos de eliminación están mal. O sea, hay algo que está afectándolo y no es, usualmente no es un tema agudo, sino es por algo que afecta la ruta como tal. Puede ser, por ejemplo, por un problema hepático, ¿no? ¿Sí? Crónico. Sí, entonces, cuando ocurre esto, este escenario que está planteando Sergio, en ese caso es porque realmente un órgano no está funcionando correctamente, particularmente muy probable sería el hígado, ¿sí? Y lo otro puede ser un tema renal, es un tema renal, por eliminación de urea, pero no es porque no se produzca urea, sino porque existe algo en el riñón que no está permitiendo la correcta eliminación, porque eso tiene un mecanismo de eliminación, la urea. Usualmente ella sale, o sea, ni se reabsorbe, perdón, hay una parte que se reabsorbe, pero pues tiene que tener una salud del riñón para hacer una correcta eliminación de la urea. Entonces podría ser también un tema renal, por ese lado, sí, por esta vía, ¿no? O el hígado. Estos órganos es posible que impacten sobre ese equilibrio. Pero de los que podríamos resumir en ese escenario, esos dos escenarios, el renal hepático, este es el más probable si sumamos las dos cosas. ¿Por qué es el más probable? Porque tiene las transaminasas y porque maneja el ciclo de la urea, ¿sí? O sea, él maneja dos funciones a la vez. Mientras que aquí el riñón pues tiene una función más de eliminación, pero eliminación de lo que ya se produjo, ¿ves? Entonces ahí también podría darse ese hecho. Sensible el tema hepático. Ahí podría que lo revisen y obviamente hay mucho paraclínico para determinar cómo está el funcionamiento del hígado en el paciente. Listo. Muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Vamos a poner acá lo siguiente. Esto, si bien, pues no es para que se lo aprendan de memoria. Ah, no, esto no era. Este de aquí. Porque pues son muchos elementos y es fundamental que ustedes conozcan que todos los aminoácidos tienen un destino y que generalmente ese destino, ¿sí? Si podemos sacar una conclusión de la clase del día de hoy, es que el destino de muchos aminoácidos es el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, muchos aminoácidos desembocan o terminan siendo utilizados por el ciclo de Krebs, eso en un contexto catabólico o en un contexto de reconversión. ¿Qué significa eso? Que los aminoácidos deben estar en un equilibrio. Entonces, por ejemplo, si se agotó, no sé, la asparagina o el aspartato está disminuyendo, ¿sí? Entonces debe existir otra vía que llene esa carencia, esa falencia, ¿sí? Yo el oxaloacetato lo puedo guiar para que me produzca aspartato o asparagina, o lo contrario, esto yo lo puedo transaminar para que me dé oxaloacetato, ¿sí? O el alfa-cetoglutarato, entonces yo puedo hacer un camino para rellenar el ciclo de Krebs o puedo sacarlo para producir aminoácidos. Entonces, primera conclusión, dependiendo del contexto catabólico o inclusive también en un contexto anabólico, el ciclo de Krebs es fundamental para poder darle un camino de entrada o de salida a los aminoácidos. ¿Ok? Lo que me preguntaba ahorita Sergio, si hay un contexto anabólico, pues usualmente no es necesario que ellos entren acá. Simplemente se utilizan y se llevan a los tejidos si hacen tejidos, ¿sí? Van a los tejidos. Entonces, por este lado, por eso yo no lo he escrito primero, sale más por este lado, por este camino. Pero si estamos hablando de contextos catabólicos, por eso usualmente ustedes ven las flechas hacia el ciclo, ¿sí?
Entonces, las fechas van hacia el ciclo porque el ciclo se alimenta de esas transaminaciones y llega. ¿Listo? Si bien a veces es un poquito difícil aprendernos todos, por lo menos aprendámonos unos 5, unos 6, que son los importantes, se los voy a resaltar. Yo sé que me van a olvidar. Alanina es el aminoácido más común y de hecho hay mucha clínica relacionada con la alanina. Entonces, la entrada de la alanina al ciclo es por medio del piruvato. ¿Ok? Ya vimos esa reacción aquí que les dije que se la aprendiera. ¿Listo? Vean. Entonces, ya nos aprendimos uno. Alanina, piruvato. Entonces, la entrada del ciclo de la alanina como aminoácido al Krebs es mediante piruvato. ¿Sí? Y esos son nombres raros, de pronto se les olvida. Estos dos de aquí, cisteína y serina, también entran por piruvato. Aprendámonos esos tres. Alanina, serina y cisteína. Listo, piruvato. ¿Ok? Por este otro lado, asparagina y aspartato. Oxaloacetato. Glutamato y glutamina. Alfa-Z. Yo sé que no se la van a olvidar, son los más fáciles de aprender. No, profe, ya me olvidaron. Vean. Oxaloacetato, alfa-ceto y piruvato. Aprendan esos tres. ¿Listo? ¿Qué son esos? Son alfa-ceto ácidos. Son alfa-cetos. ¿Qué son? Entrada, puertas de entrada a aminoácidos. Les dije que no iba a aprender 7. Son fáciles. Asparagina, aspartato, glutamina, glutamato, alanina, cisteína y serina. ¿Listo? Vamos a ponerlo acá y ya no se nos van a olvidar. Oxaloacetato, alfa-ceto, glutamato. Y acá, piruvato. Entonces todos, hágale. Póngame los dos de aquí. Ahora no se me olvide. Escriban ahí en el pad. Los dos de acá y los tres de aquí. Todos. 1, 2 y 3. Estos dos de acá son re fáciles y los de acá. ¿Listo? Escriban, para que no se les olvide. Eso, muy bien. Así que todo apiñuscado, no importa. No es en el de ahí. Eso. ¿Y el de abajo qué pasó? El de alfaceto. Eso, muy bien. Acá falta, todos escriban aquí, eso. Pero solamente dos. O copienlo. Denle copy paste. Eso. Glutamina, asparagina, muy bien. Estos van acá abajo, mira. Eso, muy bien.
Listo, muy Profe, bien. profe, una Sí, señor. preguntita. En los que van con el alfaceto glutarato, digamos que en parte se podría como obviar los otros, además del glutamato y la glutamina. No te entiendo la pregunta. ¿Cómo así obviar? Pues, profe, porque pues según la imagen que estábamos repasando, pues también digamos que entraban a la vía del ciclo mediante pues el alfaceto. Por acá. Sí, señor. Lo que pasa es que no es tanto como obviarlo, sino que ahí lo que está, o sea, lo que se está viendo en realidad es que existe una alta diversidad de caminos, que no hay un único camino para la entrada. ¿Y eso por qué se da así? Porque, por ejemplo, mira que el aspartato también puede ser convertido en fumarato, ¿sí? Y hay otros aminoácidos que pueden ser reconvertidos, por ejemplo, por la vía o por la ruta glucogénica o cetogénica. El caso muy puntual es el tema del triptofano. Entonces, el triptofano puede ser convertido a piruvato, pero también puede ser convertido a acetil-CoA. ¿Sí? Acetoacetil-CoA y luego acetil-CoA. Es decir, que puede conectarse tanto en la ruta glucogénica o a una ruta cetogénica. Pero, digamos, para que no nos enredemos tanto, como principal conclusión es el hecho de que los aminoácidos eh, tienen una altísima conexión con el ciclo de Krebs, o sea, con su capacidad de convertirse en alfa-cetoácidos del ciclo. ¿Sí? Pero igual, lo que propones también es viable. Ahí no hay como problema. Ah, vale, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, entonces ya nos aprendimos por lo menos esos 7 con eso. Yo sé que pueden defender, no tiene ningún inconveniente. ¿Ok? Eh, lo que sí es importante son las conclusiones que les estaba diciendo. Los aminoácidos deben tener un camino de conexión o de interacción, y ese camino de interacción es importante para darle una gestión al aminoácido. Eso lo hemos hablado también en clases anteriores. Eh, y evitar sobre todo descompensaciones, porque existe una altísima, a pesar de todo este enredo que yo les estaba diciendo, ese montón de flechas y enredos que les estaba yo armando en la cabeza. eh, lo importante acá es que existe una muy buena interrelación entre órganos, sobre todo a nivel hepático y renal, y de funciones fundamentales como son la transaminación. Eh, Muchos estudios pueden dar cuenta acerca de la importancia de esa transaminación en el balance energético, ¿sí? Y de hecho nuestro cuerpo se puede adaptar a obtener una parte importante de la energía a partir de aminoácidos. Ustedes lo van a evidenciar en algunos casos con sus pacientes, sobre todo algunos de ellos que tengan problemas en el metabolismo de la glucosa, ¿ok? Por ejemplo, en la síntesis de glucógeno, hay mucha alteración en algunas enzimas de síntesis de glucógeno, entonces eso los deriva a, a hipoglicemias, o por ejemplo hay pacientes que tienen síndromes metabólicos bastante complejos y graves, y una manera de ayudarles o de encauzarlos es reorientar un poco sus rutas y sus dietas en el consumo de aminoácidos. ¿Sí? Entonces yo puedo complementar energéticamente, aunque pues, a pesar de algunos expertos, hacer eso en términos energéticos es un poco eh, ineficiente, digámoslo así. Ya lo explico. ¿Sí? Para algunos. Sin embargo, pues por la energía que se obtiene aquí, pues esto se compensa.
hay una compensación. No me quiero meter con temas de vegetarianismo o consumo, por ejemplo, de carne, ¿sí? Porque aquí hay muchas posiciones encontradas. No quiero, pues, ponerme a favor de ninguno de estos porque realmente pues hay evidencia sobre la cual cada uno de ustedes puede construir su concepto. No sé si algunos de ustedes sean vegetarianos o sean omnívoros, como sean sus preferencias. No quiero como tal esta discusión, pero pues también depende de la dieta que ustedes tengan, ¿sí? El acceso a los aminoácidos, ¿sí? ¿Ok? Y esos aminoácidos usted en parte, que era lo que yo les quería explicar en este término de acá, podría llegar a ser ineficiente, entre comillas. Entre comillas, ¿sí? Porque hay muchas voces a favor. Recuerden que tenemos un consumo, creo que estamos viendo inclusive aquí digestivo, glucosa o glúcidos, grasas y proteínas. En últimas, aminoácidos. Entonces, en determinados contextos dietarios se podría y se puede, de hecho se hace, disminuir glucosa y compensar con aminoácidos. Es decir, que estos serían una serie de azúcares, entre comillas, azúcares más amino. ¿Ok? Entonces, esos azúcares como tal, los pongo entre comillas, porque realmente esa parte, la parte energética del aminoácido es el alfaceto ácido. La parte no útil es el amino, por eso hay que desecharlo, hay que sacarlo y se excreta. ¿Sí? Entonces, Profe, dependiendo del acceso que usted tenga, vegetal, carnívoro, como sea, va a tener un acceso a aminoácidos y en el balance, que eso es propio de cada persona, ¿sí? Porque esto mucho se dirige hacia lo que yo pienso que es el futuro, que son las dietas personalizadas, ¿sí? Así como va a ser la medicina personalizada. Y medicina personalizada. ¿Sí? ¿En qué enredo los estoy metiendo? En el hecho de que yo puedo hacer un balance de estos tres principales grupos alimenticios y dependiendo de lo que mi cuerpo necesita o dependiendo de lo que yo considero que puede ser favorable para mi equilibrio y mi salud, eh, reemplazar glucosa por proteína. Porque en últimas, una parte de esos aminoácidos pueden constituir glucosa. Entonces, hay algunos ejercicios dietarios que disminuyen mucho la glucosa y suplementan con proteína. ¿Ok? Y esa suplementación, pues, puede permitir que se den unas reacciones importantes frente al consumo de azúcar. Si yo no hago esto, si yo reduzco mucho el azúcar, pero no suplemento con proteína, lo más probable, lo más posible es que la persona se enferme. ¿Sí? Aquí es muy probable que ya se muestren síntomas y la persona enferma. Porque tú reduces mucho la glucosa. Eso pasa en algunas personas que no manejan o que ven una dieta por YouTube y creen que un youtuber es un nutricionista y se van a hacer una dieta loca de estas que muestran por redes. Entonces reducen glucosa, no suplementan proteína y ahí sí se ve el hueco. Porque no hay quien haga el rol de los azúcares. ¿Sí? ¿Ven? ¿Quién tomaría el rol de los azúcares? Pues el tejido muscular, ¿sí? El músculo. Y la persona enferma. Muy probablemente. No lo está reemplazando por dieta. ¿Qué pasa con la grasa? Es lo que vamos a ver en el próximo capítulo.
Si tú no tienes glucosa o tú no tienes alfa-acetos, tú no puedes quemar la grasa eficientemente. Entonces también aquí genera un desbalance. Por eso la persona va a enfermar. Porque lo poco que puede ingerir, ¿sí?, o que suplementa es grasa. Pero la grasa no se consume si tú no tienes buen consumo de glucosa o tienes alfa-acetos para facilitar el consumo de esa grasa que viene de la dieta. No se les olvide, ¿vale? Sin azúcar no hay metabolismo lipídico eficiente, ¿vale? Muy importante esa parte. De aquí hay una pregunta, hay algunas preguntas. ¿Esto quedó claro o quedó muy enredado? Profe, una pregunta. Sí, señor. Bueno, son dos preguntas. Eh, Tú decías que la parte energética de un aminoácido es la alfa-ceto, ¿verdad? Sí. Y la otra contraparte, que es el amino, ¿cuál es? O sea, ¿a qué hace alusión? ¿Cómo se llama esa parte del aminoácido? No, el amino es el nitrógeno, NH2. Lo que pasa es que el NH2, sí, que después se convertirá en amonia, ¿sí? Sí, señor. Esa amonia como tal, el amonia es NH4, ¿sí? Así. Sí, señor. Esa amonia, eso no tiene manera o sea, esto no se puede conectar a un ciclo y producir energía, ¿sí? Lo que genera es problemas, porque ya lo vimos acá atrás. El exceso de nitrógeno, de amino o amonia, mire lo que nos produce, ¿sí? Por eso tenemos que desecharlo. Entonces, ¿qué es lo útil de los aminoácidos? El alfa-aceto, no más. Y el alfa-aceto es el que se conecta con el ciclo de Krebs, ya lo vimos acá, ¿sí? Eso es lo que se conecta para después producir energía. ¿Ok? Eso es lo que se conecta. Porque algunos autores dicen que esto es ineficiente, porque hay que gastar una parte de la energía en el ciclo de la urea. Sí o sí, para eliminar el exceso de nitrógeno. Si yo como solamente, si usted como persona solamente come proteínas, su cuerpo tiene que empezar a activar esta ruta. Esta es. Ciclo de la urea. Porque si no la activa, se acumula nitrógeno en su cuerpo y genera un desbalance que, bueno, dado el tiempo, si no se maneja, puede ser peligroso. Entonces, uno no solamente puede comer proteínas. Y si va a exceder el consumo de proteínas, crónicamente, esta ruta tiene que estar muy, muy bien afinada y funcionar muy bien para eliminarlo. De hecho, usted va a encontrar mucha literatura que va en contravía de un exceso de consumo de productos cárnicos y de productos con exceso de proteínas y aminoácidos, ¿sí? Porque energéticamente hablando, usted debe gastar una parte de la energía en eliminar el nitrógeno, ¿sí? ¿Sí? Si usted lo contrasta con, por ejemplo, la glicólisis, o con las grasas, vea, la glicólisis produce piruvato, y después se conecta con Krebs, ácido cítrico y el ciclo de Krebs, y esto produce 32 moles de ATP, y el exceso es dióxido de carbono. Entonces mire que esta ruta no tiene, o sea, usted no tiene que gastar ATP aquí ¿en qué? En eliminar nada. Mire, dinero puro, la grasa, usted la descompone, que tiene acetil-CoA más piruvato igual ácido cítrico y ciclo de Krebs. Entonces, grasa, por eso yo les digo que la grasa y el azúcar son, por eso todo lo que tenga grasa y azúcar, eso es empanada con gaseosa. O sea, todo lo que tenga grasa y azúcar, eso es espectacular para uno. Son amigos inseparables. Entonces, acetil-CoA más azúcar, piruvato, se une esta cosa, ácido cítrico, y lo mismo. Por cada mol de acetil-CoA, 32 ATP, bueno, en teoría, ¿no? Y sale el dióxido de carbono por el pulmón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que usted no tiene que gastar energía en excretar nada, eso solito produce energía. ¿Sí te das cuenta?
Mientras que si usted toma proteínas, vea, primero tiene que transaminar. ¿Sí? Luego tiene que tomar los aminoácidos. Esos aminoácidos tiene que quitarles el amino, NH3, listo. Luego aquí queda el alfaceto. Luego el alfaceto lo tiene que unir con alguien de Krebs y luego sí le saca la energía, ¿ves? Entonces primero es más largo, más enredado, y este señor usted lo tiene que eliminar de alguna manera. ¿Cómo? Aquí le echamos una mano. Vea. Ciclo de la urea. Pero ciclo de la urea, venga para acá, regáleme 3 moles de ATP, porque si no yo no funciono. ¿Sí? Entonces mire que aquí hay un impuesto. ¿Ves? Que no es mucho, tampoco es que sea un impuesto muy grande, pero ahí va mordiendo un poquito. Solucionas y chao urea. ¿Ves? Y chao este nitrógeno. Para que esto pueda seguir funcionando. Entonces por eso algunos autores dicen, hay un poquito de ineficiencia y tampoco es que sea una cosa que lo vuelva uno súper débil. Pero en términos netamente metabólicos, pues hay que pagar un impuesto, es eso. Y esta ruta tiene que funcionar muy bien. ¿Sí? Si el ciclo de la urea no funciona muy bien y el hígado no funciona muy bien, pues el camino de salida del nitrógeno se puede ver afectado. Yo no sé, eso puede ser una conclusión de la clase de hoy, ¿cierto? Y nos puede generar esa descompensación que nosotros describimos anteriormente. No sé si con eso te queda un poco más claro, Sergio. Mira, Mayela hace una pregunta. Mayeli y Sergio son dos preguntas bien interesantes antes de cerrar la clase. Entonces, Mayeli nos pregunta, ¿cuál sería la conclusión de la dieta que estamos mencionando? ¿Cómo el balance que debe existir entre las moléculas? Entonces, lo que te decía, Mayerly, es que nos estamos acercando mucho al tema ya de la personalización en temas de dieta. Yo como profesor o experto en términos bioquímicos, no podría decirles a riesgo de equivocarme cuál es la dieta exacta, cuál es la dieta correcta, ¿sí? Porque hay múltiples variables que impactan la eficiencia primero energética y la capacidad del cuerpo para darle un buen uso a las diferentes fuentes energéticos en el aparato digestivo, ¿sí? ¿Cómo sabemos que la dieta es la correcta? Pues usualmente hay una serie de consideraciones sistémicas y orgánicas, entre las cuales pues miramos el tema del peso. El peso pues no lo es todo, la condición energética del individuo, ¿sí? Y su capacidad también para enfrentar infecciones o enfermedades, su sistema inmunitario. Bueno, hay muchas variables que dan cuenta de que cuál puede ser la dieta correcta. Hay mucha información con respecto de cuál podría ser la dieta que más me favorece a mí, pero realmente yo sigo pensando, soy de las personas que cree que esto tiene que ser algo muy, muy personalizado, pero nosotros actualmente como individuos, e inclusive desde la misma sistema de salud no se le presta mucha atención, ¿sí? No hablamos mucho de estos temas y realmente de los pocos profesionales que uno consulta es el nutricionista, ¿no? No sé, siempre hay un problema ya crónico y de un posible síndrome metabólico, o ya usted tiene una diabetes establecida, o tiene un problema ya hepático, entonces ahí sí lo mandan al nutricionista, ¿sí? O sea, ya cuando hay una atención secundaria, no atención primaria, sino atención secundaria, ya lo mandan al nutricionista. Entonces, miren que son temas que hay que prestarle atención, hay que estudiar un poco más de cuál sería la dieta más propicia para mí como persona, como individuo,
que garantice que de alguna forma no tenga problemas de enfermedades basadas en la dieta. Tenga la plena seguridad de que el cuerpo se lo hace saber. Sí, Mayer, entonces ahí está como complicada una respuesta muy concreta. Y Sergio pregunta, relevancia en aminoácidos glucogénicos, ¿podríamos decir cuáles son los cetogénicos? Sí, claro, usualmente la mayoría de los aminoácidos, de los 20 aminoácidos, 15 son mixtos, es decir que pueden actuar como glucogénicos o cetogénicos. Eso fue una cosa que yo no les había resaltado. Entonces, todos pueden entrar ya sea por vía glucogénica, ¿sí?, o cetogénica. Mayoritariamente prefieren a glucogénicas porque es muy eficiente y más rápida, ¿sí? Pero algunos cetogénicos, que realmente son pocos, no son muchos, ¿sí?, que son los que están aquí en amarillo, son exclusivamente cetogénicos. De resto, casi 15, 16 aminoácidos van a ser o mixtos o glucogénicos. La explicación es porque la glicólisis o la ruta glucogénica es muy rápida y de fácil procesamiento, y es muy eficiente siempre y cuando se haga desde el punto de vista oxidativo, ¿sí? Bueno, yo espero que la clase haya sido entretenida, que además les haya dejado preguntas y que hayan dado algunas claridades también. Nos vemos la próxima semana. Sí, chicos, ya voy a entrar a la reunión. Uy, ya se hizo de noche Bueno, por acá. profe, muchas gracias.